Amados hermanos, vamos a seguir en esta noche con el estudio del libro de Romanos, que el Señor nos permita continuarlo y abrimos nuestros corazones, que Él nos hable frescamente. Y son porciones que en otras oportunidades también las hemos leído, las hemos estudiado, pero qué bueno y qué importante es saber que el Señor continúa ensanchando nuestros corazones para entenderle, para comprenderle, para conocerle, y que su palabra continúe siendo ensanchada en nuestras vidas, que hoy le podamos entender más que ayer, que hoy le podamos conocer más que ayer. Y ese es el deseo y la petición de nuestros corazones en esta noche, que en esta noche le podamos ver, que en esta noche le podamos conocer más ampliamente, que su Espíritu mismo nos enseñe y nos revele el precioso, glorioso Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Queremos ir en esta noche en donde nos quedamos en la reunión pasada, y la reunión pasada nos quedamos en la conclusión a la cual llegó el apóstol Pablo. ¿No? Habíamos visto que el siervo del Señor, apóstol de Dios, apartado para el evangelio, estaba hablando de tres tipos de personas, ¿verdad? El hombre natural, que tiene la luz de la conciencia, pero que decide darle la espalda a Dios, cambia la verdad de Dios por las cosas que no lo glorifican, cambia la verdad de Dios por todo lo que no es el Señor. Y el hombre natural se pervierte, y se pervierte también cada vez más. Vimos también aquellos que están viendo a estos hombres, a estas personas que son personas muy morales o que se consideran muy decentes, pero que a la misma vez lo que están juzgando lo hacen también de una manera mucho más sofisticada, mucho más refinada o disimulada. Y vimos también a los religiosos, representados aquí por los judíos, ¿no? Que pensaban que por ser el pueblo escogido de Dios, por tener la ley, por hacer las obras de la ley, eran salvos, que iban a ser salvos de todas maneras. Y Pablo llega a una conclusión en Romanos 3:9, ¿no? Que tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Dice el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todo hombre sobre la faz de la tierra sin Cristo está bajo el juicio de Dios y bajo la ira de Dios. Esta es la conclusión general a la que llega Pablo aquí en Romanos. Vamos a leer también el 19 y el 20. Vamos a comenzar por aquí en esta noche. Dice, una vez que él da ese veredicto que todo hombre está bajo el juicio de Dios y tiene necesidad del evangelio de salvación. En el verso 19 y 20 del capítulo 3 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿No? Todos aquellos, todos los judíos que pensaban ser salvos por hacer las obras de la ley, lo que la ley llamaba hacer, en realidad
No había forma. La ley no podía darle justicia a ningún ser humano. La ley fue dada para conocimiento de ese Dios y específicamente nos dice aquí la palabra que la ley fue dada para conocimiento del pecado. Antes de la ley no se podía culpar a alguien de tal o cual pecado porque nada lo establecía que era pecado, pero la ley establece qué es pecado y qué no es pecado. Y entonces la ley era para conocimiento del pecado. Vamos a recordarnos de esto porque es muy útil recordarnos que la ley fue dada para conocimiento del pecado, para que fuera revelado también ese Dios santo que tenía el pueblo de Israel. Y entonces, bajo este veredicto que todo hombre necesita el evangelio, sin eso está bajo el juicio de Dios, vamos a leer aquí en Romanos 3 del 21 al 23. Y hoy día vamos a estar viendo, hermanos, la justificación o justicia de Dios. La justificación o justicia de Dios. Y que esa justicia de la ley, esa justicia de Dios, perdón, es por medio de la fe. Esto es grande, ¿verdad? Es el centro de nuestra vida. El justo por la fe vivirá. Es tan sencillo, pero es tan grande el poder entenderlo y tan necesario en nuestra vida para poder vivir plenamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vamos a ir al verso 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí volvemos a tener este enunciado general, esta declaración que no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. No hay diferencia. Todas las personas están destituidas de la gloria de Dios. Pero comienza el verso 21 con esta frase, pero ahora, en este tiempo, en esta dispensación, antes fue otro tiempo, el tiempo de la ley fue otro tiempo, ha terminado, pero ahora estamos en el tiempo de la gracia, en el nuevo pacto. Dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, que la justicia de Dios está aparte de la ley. Era la ley en el antiguo pacto. Hoy, en el tiempo de la gracia, en el nuevo pacto, hoy es la justicia de Dios ya manifestada. Mire qué grande. Aparte de la ley. Que la justicia de Dios no tiene nada que ver con la ley. No tiene que ver nada con normas, cumplimientos, rituales. No tiene nada que ver. Aparte de la ley está la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. En la misma ley se daba testimonio de que habría de venir esta justicia y también en los profetas. Y hoy esa justicia se ha manifestado. Ahora, ¿cómo testificaba la ley y cómo testificaban los profetas? Una pregunta importante que nos hacemos muchas veces, ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? Bueno, la ley específicamente es conocida como esos 5 primeros libros que escribió Moisés. Incluye desde las tablas de piedra que fueron dadas en el monte Sinaí, que el Señor las escribió con su propio dedo, desde esos 10 mandamientos, luego incluye todo lo que Dios le dio a Moisés para que su pueblo conociera.
Y ahí están todas las normas para los cultos, toda la parte de poder servir al Señor, lo religioso, y está lo moral, cómo convivir moralmente los unos con los otros, civilmente. Todo eso era la ley. Todo eso, ¿no? Vienen a ser realmente los 5 primeros libros que escribió Moisés. Y aparte de toda esa ley, se ha manifestado la justicia de Dios, pero en la ley se testificaba que iba a venir esa justicia del Señor. En la ley y también en los profetas. Solo vamos a ver 2 ejemplos para poder ver que la misma ley daba testimonio de aquel que iba a venir. Los profetas daban testimonio de aquel que iba a venir, trayendo la justicia de Dios, la cual ha sido manifestado en este tiempo, en el tiempo de la gracia, cuando ha venido nuestro Señor Jesucristo y ha llevado a cabo la obra de nuestra redención, la obra de nuestra salvación. Deuteronomio 18:15. Aquí está la ley testificando de aquel que iba a venir. En Deuteronomio 18:15. Voy a leer hasta el 19 y lo vamos a tener como referencia. Ve, hay muchas, pero he escogido esta. Aquí está Moisés hablando y dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Está hablando de aquel profeta que iba a venir. Cristo tiene varios roles. Él es profeta, él es sumo sacerdote, él es rey. Aquí está siendo mencionado como profeta. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Estaba hablando de aquel que iba a venir, de ese profeta que iba a hablar todo lo que Dios le mandaba que hablara, y a él se le tenía que escuchar. Era a él a que se le tenía que escuchar. Era a Cristo, ¿verdad? Aquí estamos en la ley. Ahora vamos a ver una referencia en los profetas. Vamos a ver en Jeremías 23. Vamos a ir a Jeremías 23, 5 y 6. En Jeremías 23, 5 y 6. Gracias, Señor. Aquí también están testificando los profetas de aquel que iba a venir. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Estos versos son tan preciosos, anunciando aquel que iba a traer la justicia de Dios,
la justicia de Dios mismo. Él era la justicia de Dios, el renuevo justo de Jehová, que iba a reinar como un rey y iba a traer la justicia de Dios. Así que la ley y los profetas testificaban de aquel que iba a venir. Y cuando se manifestó esa justicia de Dios, fue aparte de la ley. Fue en el tiempo que él inaugura como el tiempo de la gracia. Gloria al Señor. También podemos mencionar, léelo cuando tengas oportunidad, Isaías 32, porque en Isaías 32, voy a ir ahí solo para leer el primer verso que habla en Isaías 32, dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes precedirán en juicio. Para justicia reinará un rey. ¿A quién apuntaba? A Jesús, ¿verdad? A Cristo Jesús. Por eso dice el verso 2, y será aquel varón, aquel que iba a venir trayendo esa justicia de Dios, será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierras de sequedad. Qué precioso. Para justicia reinará este rey, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Venía aquel que iba a traer la justicia de Dios, el renuevo de Jehová. Gloria al Señor. Y vamos a regresar a Romanos, ahí donde estábamos en el capítulo 3, ¿no? Y vamos a ver que esta justicia que es aparte de la ley, testificada por la ley y por los profetas, es en el verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. La justicia de Dios por medio de la fe. Qué importante es esto. Cuando nosotros escuchamos la palabra justificación, que hemos sido justificados, que hemos sido hechos justos, en realidad esa palabra justificación es justicia de Dios. Justicia de Dios. Y esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. No hay nada que el hombre pueda hacer para acreditarse algún mérito y ser salvo. Es por medio de la fe. Aún no podemos decir que porque tenemos fe somos salvos, porque aún la fe, amados hermanos, es un don de Dios, no es nuestra. Dios nos la da, Dios nos la regala. No, al venir el evangelio a nuestras vidas, Dios toca nuestra vida, abre nuestros ojos, destapa nuestros oídos, nos llama, nosotros respondemos, Él nos da la fe. La fe viene de Dios y por medio de esa fe que viene de Dios, nosotros podemos entender la obra que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha llevado a cabo para poder rescatarnos del pecado. Por eso es que dice, ¿verdad? Por medio de la fe. Por medio de la fe podemos entender, por medio de la fe podemos comprender, contemplar la obra de Dios y que esa obra toque cada vez las fibras más íntimas de nuestro ser y nos tome completamente. Por medio de la fe es esa justicia de Dios en Jesucristo para todos los que creen en él. Qué precioso es esto, amados hermanos. Así que se comienza, se camina y se termina en la fe.
por medio de la fe, para todos los que creen en él. Esto es de mucha importancia porque la obra del Señor, cuando nosotros creemos, esa obra cada vez la vamos entendiendo más a profundidad y la vamos contemplando y lo vamos haciendo más nuestro. Y eso es lo que va transformando nuestro ser. Por eso cuando veíamos los primeros versos en el capítulo 1, que el justo por la fe vivirá, y que es por fe a más fe, por fe a más fe, porque al comprender, al entender, viene más fe en el corazón para nosotros poder seguir contemplando e ir a mayor profundidad en la fe. Y nosotros queremos eso, amados hermanos. No nos queremos quedar en la superficie, queremos ir a la profundidad con Dios, a la mayor intimidad, a hacernos uno verdaderamente con Él en el Espíritu y crecer en ese conocimiento, en ese entendimiento. Así que cuando la palabra nos dice que es por medio de la fe en Jesucristo, es que es por medio de creerle a Él y de poder comprender, entender, contemplar esa obra por medio de la fe, por fe y para fe. Creemos por fe, pero es para más fe y vamos a más fe. Ese debe ser el caminar del creyente, a más fe en Cristo Jesús. Ahora vamos a ir al verso 24, porque dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Eso es lo segundo. Mire, es la justicia de Dios por medio de la fe, pero a su vez es gratuitamente por su gracia. Y eso de gratuitamente es que no nos ha costado nada. No hay nada que nosotros tengamos que pagar ni hacer, sino que tampoco había ningún motivo para merecerla. Hermanos, realmente nosotros, al igual que Pablo, debemos sentirnos deudores eternos del Señor, de su amor, de todo lo que Él ha hecho. No había nada para que nosotros seamos merecedores. Dios inicia esta redención. Él la comienza enviando a su Hijo a nosotros. Y dice que es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en esta noche quisiéramos estudiar es el contenido de esta palabra redención, que es muy rico y muy abundante. Esa palabra redención tiene que ver con un rescate, ¿no? El rescate es alguien que es sacado de una situación por un precio, por algo que se va a pagar. Por lo tanto, tiene que ver con que esa persona es librada de una situación, de un estado, es sacado de ese estado en el cual estaba. Esa palabra rescate se usaba mucho para los prisioneros de guerra cuando se negociaba
o algo, se pagaba el precio para rescatar a esos prisioneros. Pero también esa palabra se usa para hablar de aquellos que son esclavos en un mercado. También se habla de un mercado, de poder comprar en un mercado. Y aquí podemos ver esta figura, porque en sí el hombre estaba como esclavo y estaba expuesto, vendido al pecado, con un destino eterno completamente de perdición. Y la figura es que está en un estado de perdición, vendido al pecado, y viene alguien que lo rescata, que lo compra por precio. Esa es la figura, ¿no? ¿Quién inicia esta compra? La inicia el Señor. Y la inicia con su Hijo Jesucristo. Ahora, mire qué importante, porque la idea es que el Señor pagó por comprarnos, por rescatarnos. Nosotros estábamos vendidos al pecado, perdidos eternamente, pero Él nos miró y Él envió a su Hijo y Él nos compró. A nosotros no nos costó nada, porque el que pagó el precio completo para poder sacarnos de ese estado fue el Señor. De parte nuestra, no solo no lo merecíamos, sino que el que dio todo el pago fue el Señor. Qué precioso. Él pagó el precio de nuestra redención. Y esa figura de la redención no solo se queda en que nos ha comprado, sino que nos compra para no volvernos a vender, sino para hacernos libres. Qué precioso, hermanos. Él nos compra. Generalmente alguien que iba a un mercado compraba cosas y muchas de ellas las revendía en otro lado, las compraba para volverlas a vender. Muchas veces se hace eso, ¿verdad? Se compra mercadería para volverla a vender. Y aquí el Señor compra, pero no para volver a vender, sino para libertarnos, hacernos libres en Él. Ese es el significado más amplio de la redención. Es más, no solo nos hace libres, nos da la condición de hijos, nos adopta como hijos. Y vamos a ir a algunos versos donde vamos a ver esto. Vamos a ir primero a Romanos 7:14. En Romanos 7:14. Aquí está nuestra condición antes de Cristo, ¿verdad? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Carnal vendido al pecado. Esa es la condición del hombre. Carnal vendido al pecado. Y necesitamos a Cristo para poder salir de esa condición. Ahora vamos a ir a Romanos 6:23, en el capítulo anterior. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Esa era nuestra condición antes de venir al Señor. La paga que nos correspondía era la muerte. Pero el Señor da el inicio a ese rescate. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él comienza ese rescate por medio de su Hijo amado. Y Él paga el precio
Por eso Corintios nos hace recordar que hemos sido comprados por precio. Comprados por precio. ¿Cuál ha sido ese precio? El precio de su sangre. El precio de su sangre. Por eso yo quiero invitarte en esta noche, amado hermano, amado hermana. Yo hago eso cuando viene algo fuerte a mi vida, cuando uno se siente decaído, cuando uno se siente deprimido, frustrado. Recordemos esto, que tú y yo valemos el precio de la sangre de Jesús. Valemos el precio de la sangre de Jesús. No hay ningún valor más alto. Y la palabra nos dice que recordemos que hemos sido comprados por precio, el precio de la sangre. La sangre era la vida. Por eso Levíticos dice que en la sangre está la vida. Cuando nosotros pensamos en la sangre, pues tenemos que pensar que esa sangre era la vida de Dios. Él pagó con el precio de su vida. Por eso la sangre no se podía tomar en el antiguo pacto. Estaba prohibido porque en la sangre estaba la vida. Y él dio su vida y nosotros tenemos que recordar, yo valgo el precio de la sangre de Jesús. Yo valgo el precio de la sangre de Jesús. ¿Hay algo más grande para nosotros? Más que todo lo que uno pueda lograr en esta vida, porque así Dios nos lo permite. Lo de Él es lo de mayor valor. Y su iglesia ha sido comprada por precio. Nuestras vidas han sido compradas por precio de sangre. Todo comparado con lo que Él ha dado por nosotros es basura, 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 las cosas de esta vida. Dios nos da, Dios nos regala, nunca nos deja de proveer ni de cuidar, pero lo de Él es lo que vale. Y la palabra, cuando nos habla que hemos sido justificados, que Él nos ha dado su justicia sin que nosotros la merezcamos, su justicia sin que nosotros tengamos que pagar nada. Es más, no hay nada que podamos pagar que pueda significar algo comparado con lo que Él nos da en su justicia. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que por medio de la fe podemos recibir esa justicia. Por medio de la fe es gratuita. No hay nada que nosotros podamos dar ni merecer. Y esa redención es completa. No va nunca para atrás. Va hacia lo eterno. Es completa, ha sido acabada en la cruz del Calvario y nos saca, nos rescata por el precio de su sangre y nos hace hijos. Nos hace hijos. Es un lugar especial en el corazón de Dios. Nos hace hijos en el Hijo. Nos da la categoría de su Hijo unigénito, de su Hijo amado. Gloria al Señor. Cuán grande es esto, amados hermanos. Yo quiero comprenderlo cada vez más. Yo quiero que eso tome toda mi mente, todo mi ser, la grandeza de Dios, cómo Él nos ha terminado llevando a Él por puro amor, por pura gracia. Aún las miserias más grandes, las pruebas más grandes que tú y yo, no digo que hemos pasado, sino que aún nos faltan por delante, porque solo Dios lo sabe. En Él todo lo podemos, en Cristo que nos fortalece, porque ha dado lo más grande para rescatarnos. No tenía que hacerlo. Él nos hubiera podido salvar de muchas maneras, pero eligió por el precio de su sangre, de su vida, de lo más precioso, de lo más puro. ¿Quién
fue el que envió a su hijo, el Padre lo envió. Él quiso eso. El Hijo estaba de acuerdo. El Espíritu Santo lleva a cabo todas las cosas por su poder. Él nos rescata, el Espíritu nos libera. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. En Gálatas 4, vamos a ir a Gálatas 4. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra de vida, por tu palabra eterna de vida. Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Él nos ha adoptado, nos ha dado la misma categoría que su Hijo Jesús, la misma categoría del primogénito, porque en el primogénito nosotros también somos primogénitos. En Él, la misma categoría de hijos. Ya no somos esclavos, sino hijos, herederos de Dios por medio de Cristo. Así que no solo nos rescata, no solo paga el precio y nos saca, nos hace hijos. Y esa condición de hijos, amados hermanos, realmente nos enseña a vivir en Él y nos enseña a vivir como hijos de Él. Todos los días que Él nos regala, nos atrae más y más y nos enseña a vivir en Cristo Jesús. Y hay algo muy lindo porque realmente como hijos de Él está operando continuamente. Él nos ha rescatado, Él nos ha sacado, pero el Espíritu de Dios sigue operando en nuestras vidas, sigue obrando para una liberación completa, porque esa redención también habla de ser libres completamente para Él. Y Dios está llevando por medio de su Espíritu Santo esa obra de liberación en nuestras vidas para nosotros ser completamente libres para Él. Por eso cuando vamos a ir a Juan 8:36, conocemos tanto este verso y es tan precioso porque realmente el Hijo es el que nos hace libres por medio de su Santo Espíritu. En Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese proceso de hacernos libres en Él continúa. La redención es completa. La redención es perfecta. Va hacia adelante hasta que sea completamente terminada, completa, pero Él nos ha rescatado, nos ha sacado de esa perdición, pero nos ha dado esa categoría de hijos y nos continúa liberando, continúa obrando por medio de su Espíritu. Gloria, gloria al Señor. Le damos gloria. Y cuando estaba preparando esta palabra, amados hermanos, me acordé de una película que vimos y era de Policarpo. Policarpo fue un obispo, un servidor en la iglesia de Esmirna, esta iglesia de Apocalipsis, que fue la iglesia perseguida, ¿verdad? La iglesia que tuvo persecución, que tuvo mucho sufrimiento. Por eso su nombre viene de Esmirna. En el original viene a ser mirra,
que es sufrimiento, ¿no? La mirra representa sufrimiento. Y Policarpo, la experiencia de él fue que fue comprado en un mercado de esclavos. Vino una mujer y pagó y lo compró y lo hizo libre en Cristo Jesús. Y él se dedicó a servir al Señor, fue un ministro, fue un mártir porque él murió, ¿verdad? Pagó con su vida por la fe, pero a su vez, él con su esposa juntaron dinero y todo lo que tenían fueron y compraron a una niña en el mercado de esclavos y la criaron en Cristo Jesús, libre para el Señor. Pero esa niña también pagó con su vida. Llegó un momento en que ella fue confrontada a renunciar también a la fe de Jesús y ella no renunció y pagó con su vida, pero fue hecha libre para el Señor y fue comprada efectivamente en un mercado de esclavos. Y qué lindo que el Señor a nosotros también nos ha sacado de ahí, nos ha comprado, nos ha hecho hijos y continúa liberándonos para Él, para nosotros ser completamente de Él, en esa redención que es en Cristo Jesús. Ahora, vamos a regresar ahí a Romanos y vamos a ir al verso que continúa, el 25. Así que en el 24 hemos visto que esa justicia de Dios es gratuita por gracia y es mediante esa redención que Jesús lleva a cabo. Y en el 25 vemos a quien Dios, a Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Qué precioso, la propiciación. Esas palabras, hermanos, a veces propiciación nos puede hacer recordar quizás al propiciatorio, al arca del pacto, ¿verdad? El propiciatorio era lo que estaba encima del arca. Y esa palabra propiciación habla de sacrificio por el pecado. La palabra propiciación habla de traer un sacrificio por el pecado. En el antiguo pacto se presentaba el cordero, se presentaba el becerro y esa sangre, cuando se rociaba en el asiento que tenía el arca del pacto encima del propiciatorio, cuando el sumo sacerdote en el día de la expiación, que era el día más solemne del pueblo de Israel, entraba a rociar esa sangre sobre el propiciatorio por sus pecados, los de su casa y los de todo el pueblo, esa sangre, ¿verdad? Podía cubrir los pecados, podía realmente delante de un Dios santo satisfacer por un tiempo esa ira que había sobre el pecado, y los pecados eran cubiertos, pero podemos entender que eso apuntaba a aquel que iba a venir, al bendito Cordero de Dios que iba a venir. Y por eso cuando leíamos en Romanos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, sí, la ira viene desde el cielo, pero Dios envió a su Hijo para que Él pudiera realmente ser ese sacrificio por el pecado, ese pago por el pecado. Dios mismo lo envía. Dios lo pone como ese pago por el pecado. Qué importante. Dios comienza esa reconciliación. Dios comienza esa redención. Dios mismo envía a su Hijo. Y es por medio de la fe. Esto es muy importante y esencial para nosotros, porque dice que es en
pago, que Dios mismo es el que lo pone, es por medio de la fe en su sangre. Fe en su sangre. Glorioso Señor, para manifestar su justicia a causa de haber pasado en su paciencia los pecados pasados. Amén. Amén. Él mismo fue el pago. Él fue el sacrificio, Él fue el pago y es por la fe en su sangre. Él es el Dios justo, amados hermanos. Él es justo y su justicia es la fe en Jesús. La justicia de Dios es siempre perfecta, es siempre buena. Y Él ha traído su justicia por medio de su Hijo. Y la justicia que vale a nuestras vidas es la justicia que es en Cristo Jesús. Ahora, hay algo muy importante que la palabra nos está diciendo acá, que a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todos los santos, todos los hombres de fe del Antiguo Testamento miraban hacia adelante, hacia aquel que iba a venir, hacia aquel que iba a venir. Y los pecados solo eran cubiertos, pero cuando vino Jesús, ¿verdad? Cuando vino Jesús, todos esos pecados también fueron saneados, porque ellos murieron creyendo en aquel que iba a venir. Y esa justicia hoy para nosotros es una realidad, que Él nos ha perdonado, que Él es justo y que la justicia solo es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor. Cuando nosotros pensamos en lo que Dios ha hecho, es grande y es precioso y rompe todo el esquema del hombre. El hombre quiere hacer cosas para ser salvo. Las personas quieren ganarse el cielo por medio de obras, de actividades. Y el Señor dice, no, no. Ese es el evangelio de los hombres. Ese puede ser tu evangelio, ese puede ser mi evangelio, pero el evangelio de nuestro Señor es el que Él nos enseña, que Él dio a su Hijo. Queremos ir a Primera de Juan. Primera de Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. No comienza en nosotros. El amor no es de nosotros. El amor, y es el amor ágape, es de Dios, comienza en Él. Él nos amó y Él fue el que envió a su Hijo en pago, en sacrificio expiatorio, en sacrificio por el pecado, propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, dice Juan 2:2, no solo por los nuestros, sino por los pecados de todo el mundo. Gloria al Señor. Vamos a regresar a Romanos. Vamos a leer en el verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La justicia de Dios viene solo
por la fe a nuestros corazones. Nosotros queremos predicar esta palabra. Nosotros queremos darla a conocer. Nosotros queremos que siempre esté en nuestra boca, que el hombre, que la mujer que le compartamos pueda creer en Jesús, pueda creer en Jesús, pueda creer en la provisión que Dios ha dado al mundo para salvación. Es por la fe. ¿Cuántas personas, amados hermanos, nosotros podemos escuchar? Quizás a nosotros nos parece muy normal lo que estamos escuchando, pero ¿cuántas personas nosotros podemos escuchar que hacen cosas para poder ganarse el favor de Dios? ¿Cuántas personas podemos escuchar que pueden sentirse en condenación porque no pueden hacer cosas para Dios? Cuando la salvación es solo por la fe en esa sangre, por la fe en el Señor, por la fe de algo que Dios lo ha dado gratuitamente para nosotros. Y por la fe en todo lo que Él ha llevado a cabo, en venir, en ir a la cruz, en tomarnos, en darnos la condición de hijos, en libertarnos hoy continuamente hacia adelante hasta que nuestra redención sea completa, hasta esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Él justifica por la fe a judíos y a gentiles. El que entra en la justicia de Dios ya no es judío y ya no es gentil, es iglesia del Señor. Es iglesia del Señor. Solo hay 3 tipos de personas hoy: el judío, el gentil y la iglesia del Señor, los creyentes. Él justifica por la fe al circuncidado o judío y al incircunciso o gentil. Y una vez que lo justifica por la fe, viene a ser iglesia del Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres precioso, Señor. Tú eres grande, Señor. Señor, nosotros te pedimos que nosotros podamos continuamente meditar sobre tu justicia divina, sobre esa justicia que viene de ti, que eres el Dios justo, sobre esa justicia que es divina, que tú la has diseñado, tú la has comenzado, tú eres el que nos has enviado a tu Hijo para que nosotros podamos creer en esa justicia por medio de Él, para ser salvos por medio de Él, para entender que lo has hecho gratuitamente, que no lo merecíamos, Señor, que no hay forma de que podamos ganarlo. Tú lo hiciste, tú lo quisiste. Gracias, Señor. Gracias por habernos rescatado. Gracias por haber pagado ese precio. Gracias por habernos dado condición de hijos, Señor. Gracias por liberarnos hoy hasta lo completo, Señor, hasta que podamos estar en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo como ese pago, ese sacrificio por nuestros pecados. Gracias, Jesús. Enséñanos más y más tu verdad. Séllala en lo profundo. Ensánchale en nuestros corazones, Señor, que aún mientras dormimos, tu Espíritu continúe ministrándonos acerca de esta gran salvación por medio de la fe, de tu justicia divina por medio de la fe. Gracias, amado Jesús. Te amamos y te bendecimos en tu nombre precioso. Amén.